no suele ser una complicación porque eh, se utilizan unidades de medida de longitud. Sin embargo, vamos a ver que es eh, una de las variables que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la seguridad por un lado y de el dinero por otro, porque suelen utilizarse en playas de control de inventario, por ejemplo. Vamos a arrancar hablando sobre algunos criterios de selección, medición de qué, nivel de qué queremos medir, y después vamos a ver los principios de funcionamiento en los cuales se basan. Esta es la parte más importante de toda la charla, porque esto es lo que quiero que se lleven. Así como en la medición de temperatura tenemos los principios básicos en los que se basaban las diferentes tecnologías, acá en la medición de nivel pasa lo mismo. Vamos a ver cuáles son esos principios básicos de funcionamiento y vamos también a ver cómo esos principios se utilizaron para diseñar sensores. Y vamos a cerrar, como siempre, con una lista de los fabricantes principales de este tipo de productos a nivel industrial y hay una tabla de resumen, porque son realmente muchas tecnologías, al final del capítulo, como para que les quede en un par de imágenes la totalidad del universo de sensores que existen. Como vamos a ver más adelante, son más de 20 tecnologías las que se utilizan a la hora de medir nivel. ¿Sí? En temperatura tenemos 6, en nivel tenemos más de 20. Y hay tres principales razones por las cuales queremos medir nivel. Una es seguridad, y ya vamos a ver por qué. Después, claramente, funcionamiento correcto de los procesos y también cuestiones económicas. El tema de la seguridad es clave y de hecho el primer accidente nuclear que hubo en el mundo se debió justamente a una falla de un sensor de nivel. Este reactor, el reactor de Three Mile Island en Estados Unidos, estaba operativo y luego de una serie de errores humanos se desencadenó el accidente. Eh, Se paró la turbina en un primer momento, se paró el reactor y perdió la refrigeración. Cuando quisieron poner en funcionamiento las bombas auxiliares, las válvulas de agua estaban cerradas. Esto claramente fue una violación a las reglas de funcionamiento del reactor. Lo cierto es que después de un tiempo, cerca de 10 minutos, se dieron cuenta de que estas válvulas estaban cerradas, las abrieron y el agua empezó a ingresar al reactor. ¿Cuál fue el problema? Durante esos 10 minutos, el reactor levantó tal temperatura que cuando el agua de enfriamiento ingresó al reactor, se vaporizó. Y el sensor de temperatura indicó como que había agua y sin embargo lo que había era presión de vapor. Entonces el operador cerró el ingreso de agua y lo que siguió después fue la explosión del reactor. Cuando vamos a seleccionar un sensor de nivel, tenemos que respondernos algunas preguntas para ver qué tipo de tecnología vamos a poder utilizar. Entre esas preguntas podemos encontrar si podemos tener un sensor de tipo insertado, es decir, en contacto con el medio que querramos medir, o si tiene que ser externo. Principalmente, y como en todos los casos, la primera pregunta en realidad es si queremos una medición continua, es decir, todos los valores posibles dentro de un rango, o puntual, es decir, está por encima o por debajo de un determinado valor. Si los sensores pueden estar en contacto con el fluido o tienen que estar en el espacio de vapor se considera al espacio que queda entre la superficie límite del líquido y la tapa del tanque. Medición directa o inferida, es decir, realmente estoy midiendo el nivel o estoy midiendo otra variable que me permite inferir el nivel. El recipiente del cual tengo que medir nivel, ¿está a presión atmosférica o está presurizado? Y si está presurizado, eh, ¿puedo sacarlo de servicio en caso de que tenga que hacer un mantenimiento o no? Y como siempre, bueno, compatibilidad del sensor, tanto del lado del proceso como del lado del ambiente en donde va a estar montado.
Después de que tenemos todas esas respuestas que son más bien del tipo mecánico y o montaje, vamos a las preguntas específicas relacionadas con el sensor: precisión, repetibilidad, rango de trabajo, si va a haber espuma, sólidos, si queremos medir nivel absoluto o interfaces de separación entre dos líquidos no miscibles, ¿sí? Y después, qué otros tipos de perturbaciones puedo tener en el sistema, como por ejemplo en el caso de un tanque, que haya un agitador o algún serpentín interno que me permita, que no me permita hacer una buena medición. Con todas esas condiciones de el punto de medición, entonces, la gran pregunta es cómo saber qué tecnología especificar para una aplicación particular. Y como en todos los casos, todas las tecnologías disponibles trabajan correctamente cuando son aplicadas apropiadamente. Esto es muy común, echarle la culpa a que el sensor no sirve, cuando en realidad el problema fue que el sensor estuvo mal especificado y no es apto para esa aplicación, ¿sí? Entonces, el gran desafío en todos los casos y en todas las variables es encontrar la tecnología más apropiada para el caso en el que estamos trabajando. Bien, para medir nivel podemos medir nivel de dos cosas, ¿sí? Líquidos o sólidos, ¿sí? No podemos medir nivel de gases. De gases vamos a ver que podemos medir caudal y presión y temperatura, pero no nivel. Entonces, po- eh, lo primero que tenemos que definir es si queremos trabajar sobre líquidos o sobre sólidos. Y en ambos casos pueden presentar características particulares. Por ejemplo, en el caso de los líquidos, pueden ser limpios o sucios, viscosos, es decir, de mayor o menor densidad. Llevado al extremo pueden ser lodos o barros. Podemos querer medir, como les dije, interfaces de separación entre líquidos no miscibles, líquidos con espuma, que vamos a ver que modifican o interfieren en las mediciones sin contacto, con sólidos en suspensión, que pueden provocar obstrucciones o taponamiento de los instrumentos. Y en el caso de los sólidos, básicamente tiene que ver con el nivel de la granulometría del material, ¿sí? Es decir, si es polvo o granulado más grueso, y también tiene que ver con las condiciones de si es pegajoso o no, si se va a adherir o no a las paredes del instrumento. Para medir nivel de líquidos, vamos a ver que tenemos al menos cinco principios diferentes. Y dentro de cada uno de estos principios, vamos a ver que se pueden materializar de diferente manera. Estos principios son el de medida directa, el de presión hidrostática, el de desplazamiento, el de características eléctricas del producto y algunos switches especiales. Vamos a ver ahora qué tenemos en cada uno de ellos. Y dentro de los medidores de nivel de sólidos, vamos a ver que los dos grandes grupos son detectores de nivel de punto, detectores de nivel continuo, y básicamente son iguales a los de líquido, pero con alguna pequeña variación. Entonces, empecemos con la medición, los medidores de nivel de líquido, y después vemos cómo los adaptamos para medir sólidos. En el primer grupo de los medidores de nivel de líquido teníamos entonces los de medida directa. Esta, esta tecnología o este principio de funcionamiento se puede implementar de tres formas diferentes: mediante sondas, mediante niveles de cristal y mediante flotadores. A su vez, las sondas tienen tres grandes representantes o grupos: varilla graduada, varilla con gancho y cinta y plomada. Estas mediciones con sonda tenemos que aclarar que no son aptas eh, así a primera instancia como viene el sensor para ser implementadas en un lazo de control automático, ¿sí? Porque básicamente se basan en principios físicos, no eléctricos, ¿sí? Una varilla graduada, por ejemplo, es la que utilizan en las playas de estacionamiento. No sé si alguna vez han visto cómo miden el nivel de los tanques enterrados. Meten una regla, ¿sí?
meten una regla, la regla se sumerge en el líquido, tiene una escala graduada generalmente en volumen, en litros, y cuando la sacan ven hasta dónde está mojada. ¿Sí? Es una medición directa por varilla graduada. ¿Sí? El ejemplo es este. Es muy simple de utilizar y es muy preciso. Eh, la condición fundamental es que el tanque sea un tanque abierto o a presión atmosférica. Esta tecnología no sirve para tanques presurizados. Y la principal aplicación, como les dije, es las estaciones de servicio. Todas las estaciones de servicio utilizan este nivel de sonda para eh, medir el nivel de los tanques enterrados. Hay otro, también dentro de medida directa y dentro de sondas, que es la varilla con gancho. Esta varilla con gancho, eh, en realidad lo que hace es sumergirse y luego se levanta hasta que el gancho rompe la superficie del líquido. ¿Sí? Es, es muy, es muy notable cuando el gancho sale de la superficie del líquido porque cambia completamente la fuerza que se ejerce sobre el gancho. Entonces yo lo voy moviendo eh, hasta que logro detectar ese cambio de fuerza. Al igual que el anterior, solo es aplicable para tanques a presión atmosférica y principalmente, normalmente se utilizan para tanques de agua. Por último, cinta plomada. Esta cinta plomada tiene también la cinta graduada y puedo usarlo casi de las dos formas. Puedo hacer que la plomada llegue hasta el fondo y mido hasta donde se mojó la cinta graduada, o puedo hacer que la cinta llegue hasta el agua, hasta la superficie de separación aire-líquido. Ahí lo que voy a notar es un cambio de tensión en la cinta y puedo medir en realidad el alto de la zona libre. El segundo grupo, y este sí ya es muy utilizado a nivel industrial, de hecho todos los tanques que conozco de plantas de procesos tienen este tipo de sensores, son los niveles de cristal. El nivel de cristal, el principio de funcionamiento es el de vasos comunicantes o de bypass. Y básicamente está constituido por un tubo de vidrio conectado al tanque y por lo general tiene por mínimo dos válvulas que lo conectan al tanque. Lo ideal es que tenga tres, una válvula más que es la de purga o limpieza del tubo de vidrio. Así como el nivel, la medición por sonda tenía tres formas distintas de implementarse, la medición directa por niveles de cristal tiene cuatro formas de implementarse. Lo que se llama cristal normal, cristal con armadura, lectura por reflexión y lectura por transparencia. El nivel de cristal normal es utilizado para líquidos limpios, no viscosos y con presiones hasta 7 bares. Por arriba de esa presión ya es peligroso utilizar este sistema porque el vidrio puede estallar y puede provocar un accidente grave. Esta es la forma constructiva que tienen estos sensores. Este es el tubo de vidrio. En este tubo de vidrio nosotros tenemos la escala graduada y vamos viendo por vasos comunicantes hasta dónde llega el nivel. Ese tubo de vidrio está montado sobre una vaina protectora de generalmente acero inoxidable, aunque algunos también lo pueden hacer de plástico. Y estas dos cosas que se ven acá son las válvulas que lo conectan al tanque. ¿Sí? Esta es una vista lateral. Tenemos las bridas para conectarlo al tanque, las dos válvulas. Estas son las válvulas que me permiten, cerrándolas, hacer el cambio del tubo en caso de que se rompa sin tener que vaciar el tanque. Si estas válvulas no existieran y se produce una rotura del vidrio, el tanque se vaciaría por completo. Y esta es la tercera válvula a la cual me refería cuando hablaba de la válvula de purga, ¿sí? Desde el punto de vista de la escala graduada para leer, hay dos grandes formas de hacerlo. Una es grabar la escala sobre el vidrio, esta es la más exacta y obviamente la más cara. Y la otra es poner una regla externa a la cual uno va a
indicar la medición. La foto, por ejemplo, tiene el modelo de escala graduada sobre el vidrio. Además de de las tres válvulas, las válvulas de conexión al proceso y la válvula de purga, también a la hora de seleccionar estos niveles tengo que elegir entre diferentes formatos o diferentes tipos de terminación. La básica es con dos tapones en cada punta del tubo vertical, pero esto normalmente se utiliza cuando el líquido es muy limpio. Cuando el líquido no es tan limpio, lo que normalmente se hace es seleccionar una de las extremos como punta de limpieza. Entonces se saca una tuerca y se introduce un cepillo que hace que el vidrio vuelva a quedar transparente y tenga visibilidad. Puedo elegir con puerto de limpieza superior o puerto de limpieza inferior o ambos. Y claramente con válvula o no de purga, ¿sí? Lo ideal es el de la punta, que tiene puerto de limpieza y válvula de purga. Cuando queremos medir algún fluido que está a una presión mayor a 7 bares, como dijimos, la posibilidad de rotura del vidrio es alta, entonces no se utiliza el cristal directo, sino que se utiliza un cristal con armadura. Con armadura nos referimos a que el tubo de vidrio sigue estando dentro de otro tubo metálico, pero ahora la parte del frente tiene un doble vidrio templado de alta resistencia a la presión y con un sistema de fijación por bulones que lo hace apto para altas presiones. El resto del instrumento es similar, las dos válvulas de conexión al proceso, la válvula de purga y el puerto de limpieza. Cuando el fluido es muy transparente, ¿sí? Por ejemplo, agua en una caldera, es muy difícil lograr una buena visibilidad a larga distancia. Entonces, ahí tenemos varias opciones. En algunos de los casos, cuando el líquido es limpio y está a temperatura ambiente, muchos lo que hacen es colocar, por ejemplo, una boya de pesca. Entonces, en realidad yo no veo el líquido porque es muy transparente, pero veo dónde está la boya. Eso funciona. Pero, por ejemplo, cuando estamos trabajando con una caldera donde tengo temperatura a muy alta temperatura, esto no es posible. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, podemos utilizar este otro nivel que se llama el nivel de lectura por reflexión, donde básicamente lo que tengo al frente, esto es un corte del sensor visto desde arriba, este es el vidrio que me permite ver desde afuera, acá está el operador, tiene un cristal y ese cristal lo que hace que es por reflexión, cambia de color cuando el líquido o el vapor, en el caso del agua en una caldera, eh, empieza a subir. Entonces, en realidad lo que yo veo de frente es una zona oscura, que es la zona de nivel, y una zona clara, que es la zona donde no hay nivel. Hay un sistema similar, que es el de lectura por transparencia, que en realidad utiliza de nuevo los cristales para la reflexión, pero a su vez agrega una lámpara para crear una amplificación de la señal y poder hacer una lectura de líquidos muy claros en forma de mayor distancia. ¿Sí? La gran desventaja, digamos, la ventaja principal que tienen estos sistemas es la gran precisión. O sea, mientras yo pueda leer sobre la escala, tengo precisiones milimétricas. Y la seguridad de la lectura, ¿por qué? Porque el método de vasos comunicantes es un principio físico de la naturaleza, o sea, no falla absolutamente nunca. La otra gran ventaja que tiene, y lo vamos a ver después en casi todas las tecnologías, esta tecnología no requiere alimentación. En caso de que yo tenga un accidente grave en una planta y pierda la totalidad de los instrumentos, eh,
Es necesario, y ya vamos a ver que en algunos casos se colocan dos tecnologías diferentes, una con alimentación y otra sin alimentación, cuando necesito mantener el control de alguna variable dentro del proceso, aún ante pérdida total de energía. Entonces, bueno, este principio justamente cumple con esa seguridad en el cual no necesita energía para funcionar. El gran problema que tiene este sistema es el que si el líquido es sucio o cristaliza, rápidamente pierde visibilidad porque se queda opacada el vidrio con el cual se hace el tubo y ya no puedo ver. Entonces, o lo tengo que someter a limpiezas regulares o puedo ver el nivel durante un tiempo y después ya dejo de ver. Y el otro gran problema que tienen es que solo me permite tener una indicación local, ¿sí? Para hacer una indicación remota tengo que hacer cosas como, por ejemplo, agregar una cámara. El tercer grupo dentro de la medición directa, sí, el primero era sondas, el segundo era tubos de cristal, el tercero son los flotadores. Esta tecnología también es muy, muy utilizada a nivel industrial y el principio físico en el cual se basan es el de flotabilidad, ¿sí? El de la boya. Cuando el nivel de líquido varía en un contenedor, ¿sí? Este contenedor se mueve acompañando dicha variación, ¿sí? El efecto de la boya. Lo que vamos a ver que también tenemos múltiples formas de implementarlo. Conexión directa es una, acoplamiento magnético, acoplamientos hidráulicos y algunas otras con tecnologías menores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conexión directa? Básicamente, el flotador está sobre la superficie del líquido y está conectado al exterior mediante una varilla o una polea, ¿sí? Entonces, lo que yo realmente veo es o la varilla sobresaliendo del recipiente del cual quiero medir el nivel, o eh, algún elemento en la punta de la polea que se desliza replicando el nivel interior del recipiente. Este sistema de medición por flotador es uno de los más antiguos y se ven principalmente en las playas de tanque, de almacenamiento de tanques de combustible. ¿Sí? Básicamente el sistema es este. Tengo dos guías, este es el flotador, esta es la polea y acá tengo la escala graduada. Entonces, a medida que el líquido se desplaza, el flotador acompaña ese desplazamiento y del lado de afuera puedo hacer una medición directa sobre la regla graduada. Es muy simple, de nuevo, no necesita energía, con lo cual puedo hacer un control de todos los tanques aún ante pérdida total de suministro de energía. Y en el caso de hay algunos, si quisiera una señal exterior, lo que puedo hacer es colocar un encoder en la punta de la roldana y puedo hacer un cálculo del nivel interior sin mayores problemas. Eh, es muy utilizado, como dije, tiene algunas desventajas y básicamente es que tiene partes mecánicas en contacto con el líquido, ¿sí? Tengo el flotador, tiene dos guías, estas guías están ancladas en la base y en la tapa del tanque, y si estas guías se ensucian, el flotador se traba, y si se llegan a desalinear, el flotador también se traba. Entonces, esto no es libre de mantenimiento y estos tanques, ya después ya les voy a mostrar algunas fotos de playa de tanques, son tanques que tienen 40 metros de diámetro y 10 o 15 metros de alto, o sea, no son tanquecitos. Obviamente solo funciona para líquidos tanques a presión atmosférica y como vimos, la limpieza del flotador es clave, porque además si cambia de peso, eh, ya empieza a introducir un error. El segundo grupo de sensores de medición directa por flotador es el de acoplamiento magnético. Todos los que vamos a ver ahora utilizan el principio de imanes permanentes.
Y dentro de este grupo tenemos ahora sí la posibilidad de implementar medición continua o medición puntual. Hasta, hasta ahora, todos los que hayamos visto, sonda y, los siguientes, no permitían hacer medición puntual, ¿sí? Eran sensores de medición continua. Sin embargo, este es el primero que aparece que me permite el principio de medición puntual. ¿En qué consiste? El flotador, el mismo sistema de flotador anterior, ahora lo que tiene en su interior es un imán permanente. Y ese imán permanente se desliza, ese flotador ahora se desliza a través de una guía y me permite implementar diferentes formas de medición para saber en dónde está el flotador respecto a la guía. Esas formas constructivas para ver dónde está el flotador son estas que vemos acá, de indicación directa, magneto estrictivo, potenciómetro y de paletas giratorias. Con el de indicación directa, como su nombre lo indica, este es un corte del sensor. Tengo el flotador, esto es un corte, sí, el flotador es imagínense, una pelota con con el centro abierto, tiene sus imanes permanentes y está acoplado a un tubo que tiene otro imán. Entonces, cuando el flotador se desliza hacia arriba o hacia abajo, acompañando la evolución del líquido, por acople magnético, esta guía sube y baja. Entonces, fuera del recipiente, yo lo que veo es la excursión de esta varilla hacia arriba y hacia abajo. Si esa varilla está adosada a una escala, en forma directa puedo medir el nivel del líquido en el recipiente, ¿sí? Este se llama tubo guía, esta es la varilla y este es el flotador magnético. La otra forma de implementar esta medición, si seguimos utilizando el flotador con imanes permanentes, es el que se llama magneto restrictivo. En este caso, ya el tubo guía deja de ser un elemento mecánico y pasa a ser una guía de onda. Lo que yo hago es, en el cabezal del instrumento, generar un pulso, ese pulso viaja por la guía de ondas y cuando llega al imán permanente que tiene el flotador, devuelve una señal. Si yo mido el tiempo, la diferencia entre el tiempo de emisión y de retorno del pulso, sé a dónde se encuentra el flotador. ¿Sí? Básicamente es esto. Este es un instrumento real de la empresa Cobalt. Acá tengo la electrónica. Este es el tubo. Dentro del tubo está la guía de onda. Y este es el flotador que tiene los imanes permanentes. Entonces la electrónica genera un pulso. Ese pulso viaja por la guía de onda. Cuando llega el imán rebota y la electrónica hace el cálculo de en dónde está el flotador y puede calcular por ende el nivel. Hay otro que constructivamente es idéntico, pero eléctricamente o electrónicamente no, que es el potenciométrico, ¿sí? Lo que va haciendo el flotador a medida que va deslizándose, acompañando el nivel del líquido, es cerrar deep switches magnéticos que incorporan resistencias, ¿sí? Entonces, lo que hace la electrónica es medir cuántas resistencias están activadas y en función de eso sabe a qué altura se encuentra el flotador y por ende puede calcular el nivel del fluido. Por último, el de paletitas giratorias. Este es muy interesante y este es muy utilizado porque me permite hacer una medición, tiene una visibilidad a muy larga distancia. Constructivamente es muy similar al tubo de cristal. La diferencia es que ahora, en vez de ver el tubo de vidrio, lo que veo son unas paletitas y esas paletitas tienen dos colores diferentes y son imantadas. Entonces, de adentro del tubo de vidrio hay una boya, un flotador con un imán
Y a medida que se desliza, lo que hace es hacer girar esas paletitas, por eso se llama de paletitas giratorias, y cambian de color, ¿sí? Es esto. En el interior del tubo, ahora tengo el flotador con el imán. Del lado de afuera del tubo tengo las paletitas giratorias. Estas paletitas no están en contacto con el fluido, están por fuera del tubo. Y lo que hace el imán dentro del flotador es hacer que estas paletitas giren. Entonces, cuando el flotador está en el fondo, uno ve todo blanco. Y a medida que el flotador va subiendo, va haciendo que esas paletitas vayan girando y vayan cambiando de color. Entonces, en este caso, el nivel está hasta la última paletita roja y las paletas blancas indican que ahí no tengo fluido de proceso. Cuando el flotador baja, esta paletita vuelve a girar y se vuelve a convertir en color blanco. Esto está muy bueno porque genera un altísimo contraste, con lo cual la visibilidad a larga distancia es muy buena. Tiene la ventaja también de que al ser todo de material metálico, soporta altas presiones, soporta fluidos corrosivos o agresivos. Tiene el mismo problema que el otro. No puede ser líquidos sucios porque el flotador se traba. Una de las ventajas que tiene este respecto al anterior es que se le pueden agregar salidas de alarma por nivel bajo o por nivel alto, también en forma magnética. Entonces, este sensor sí es apto para, por ejemplo, mediciones puntuales de bajo nivel, alto nivel o un valor intermedio. Dentro de este mismo grupo dijimos que eran los primeros que me permitían hacer medición puntual. Basándonos también en el método de flotador, lo que queremos saber ahora es si llegamos o no a un determinado valor. Para ello, vamos a ver que tenemos también diferentes formatos constructivos. El primero es el de pistón magnético, ¿sí? Esto sube y baja acompañando el nivel, ¿sí? Cuando no hay nivel, esto está completamente abajo y este imán no está accionado. A medida que el nivel va subiendo, encuentra el flotador, a medida que sube un poco más, lo desliza y al deslizarlo se produce la conmutación entre los imanes, ¿sí? Sin líquido, con líquido. Pero, como ven, esto puede estar montado solo en una posición. Por eso es de punta. El anterior es de formato vertical. Este es de formato horizontal. Esto es lo más parecido, por ejemplo, a un flotante de un tanque de una casa. Cuando no tengo líquido, esto está hacia abajo y cuando el líquido encuentra el sensor, como lo hace subir y hace que este contacto pegue, y acá tengo la señal eléctrica de que hemos alcanzado este nivel. Hay diferentes formas de montaje de estos sensores, de montaje vertical, de montaje horizontal, y hay una forma bastante común que se utiliza cuando no puedo intervenir sobre el tanque, que es conectarlo en un bypass, ¿sí? Por vaso comunicante sabemos que en el bypass obtengo el mismo nivel que en el tanque del cual quiero medir el nivel, pero por cuestiones por ahí de constructivas, porque la tapa del tanque no puedo trabajar sobre ella o no tengo disponibilidad de los laterales, genero entonces este vaso comunicante y ahí sí puedo montar el sensor sin ningún tipo de problema. Hay otro método bastante más complicado que se utilizaba muy al comienzo, que es el de acoplamiento hidráulico. Este acoplamiento hidráulico lo que hace es el flotador está adosado a un mecanismo y ese mecanismo, por presión, si termina siendo un pistón, hace accionar un mecanismo y obtengo la lectura, pero ya no tiene mucha utilización actualmente. Y dentro del último grupo de flotadores de punto, tenemos los que se conocen como switches
de mercurio, originalmente eran de mercurio, ahora ya no, fueron reemplazados por algún otro líquido orgánico. Tienen esta pinta, ¿sí? Se los conoce como bollitas o switches, y básicamente, si lo quiero utilizar para medición de nivel de mínimo o de máximo, lo tiro adentro de un tanque y esto con un contrapeso en el cable. Cuando tengo nivel, esto empieza a girar y cuando queda horizontal, cierra el contacto interno y me da una señal de que llegó al nivel. Al revés, cuando quiero medir nivel mínimo, esto empieza a bajar y cuando queda completamente vertical, el circuito queda abierto y me indica que no tengo nivel. ¿Sí? Hay diferentes formatos constructivos, redondos, tipo perita o cilíndricos. Este es el ejemplo de cómo funciona. ¿Sí? Cuando no tengo líquido, están en forma vertical y cuando el líquido empieza a subir, esto queda horizontal. Estos son muy utilizados en circuitos de llenado, por ejemplo, llenado y vaciado, para proteger a las bombas y para hacer los controles automáticos. ¿Sí? Nuevamente, solo es apto para tanques abiertos o a presión atmosférica. Vienen algunos que me permiten utilizarlos en tanques cerrados, pero a no muy alta presión. Y en este caso, como no, el principio que utilizan no es el de flotador, porque en realidad lo que yo hago es poner un contrapeso, lo que necesito es que se incline solamente. Esto es independiente del peso específico del fluido. En el resto de los casos, no lo dije, pero lo digo ahora, ese flotador tiene que ser calculado para el fluido, para la densidad del fluido del cual quiero medir el nivel. ¿Sí? Porque si no, o se va al fondo o no se desplaza con el fluido. Entonces, en la selección del instrumento es muy importante conocer el fluido, las propiedades del fluido para poder calcular la flotabilidad del sensor. Ese fue el primer gran grupo de tecnologías o principios de funcionamiento para medición de nivel. ¿Sí? La medición directa. El segundo gran grupo, y este ya sí es mucho más utilizado para cerrar los lazos de control automático, es el principio de presión hidrostática. La gran mayoría de los transmisores de nivel industrial utilizan este principio, que a su vez vamos a ver que se puede implementar de diferentes formas. Existen de presión hidrostática manométricos, de membrana, de burbujeo y de presión diferencial. ¿Qué significa cada uno de estos? Cuando hablamos de presión hidrostática, estamos hablando de la presión que ejerce el fluido eh, sobre la base del tanque, ¿sí? No importa el diámetro del tanque, eh, lo- la presión del líquido en la base del tanque la podemos calcular con la ecuación que tenemos acá. H por D por G, donde H es el nivel del líquido, justamente lo que queremos determinar. D es la densidad del líquido de proceso y G es la constante de gravedad. Si yo conozco, si yo conozco la densidad del fluido y G es una constante, si mido la presión, inmediatamente puedo calcular la altura. En esto se basan los, eh, los medidores de presión hidrostática. Las mediciones de presión hidrostática por membrana, básicamente lo que hacen es, en una derivación en la base del tanque, colocar justamente una membrana de medición de presión. El fluido comprime esa membrana y esa presión es traducida a una medición de nivel, para lo cual necesito ingresarle al instrumento la densidad del fluido del cual estamos trabajando. Tiene una limitante en altura, ¿sí? Por lo general no se utiliza para tanques de más de 15 metros,
No son aptos para líquidos corrosivos. En el caso de líquidos corrosivos, las membranas tienen que ser construidas de materiales muy especiales, eh, y no, no suelen ser económicamente rentables, ¿sí? Este es el sensor, ¿sí? Acá adentro tengo la membrana. A medida que el fluido empieza a subir, empieza a comprimir esta membrana y al comprimirla, esa presión es traducida a nivel de líquido. Los de tipo de burbujeo también tuvieron un apogeo grande en la década del 80 y década del 90. Es una medición bastante compleja porque requiere la puesta a punto de justamente de una burbuja. Lo que la gran ventaja que tienen es que me permiten ser utilizados en tanques con fluidos que tengan sólidos en suspensión o que no sean tan limpios. Básicamente lo que hace es introducir en un tubo, el tubo llega hasta el fondo del tanque del cual quiero medir el nivel, introduce un caudal conocido de un gas, por lo generalmente es aire, o en el caso de que el aire sea perjudicial para el fluido del cual quiero medir el nivel, no, se puede hacer con nitrógeno, y lo que hace es calcular la presión que tiene que vencer el aire para burbujear, o sea, para salir del tubo. Claramente, la presión que tiene que vencer es la de la columna de líquido por encima de la punta del tubo, ¿sí? Este es el esquema, ¿sí? Hay un tubo en el interior del tanque, este es el caudalímetro, este caudalímetro inyecta un caudal conocido de aire o de nitrógeno y básicamente este es el elemento principal del instrumento, es el que regula la presión para que esto empiece a burbujear. Entonces, conociendo esta presión, en realidad estoy conociendo la presión que ejerce el fluido y qué es lo que quiero calcular. Esta misma tecnología me sirve tanto para tanques abiertos, es decir, a presión atmosférica, como para tanques cerrados. En el caso de los tanques cerrados, lo que tengo que tener en cuenta es que el otro extremo del instrumento tiene que estar conectado a la parte superior del tanque para ecualizar las presiones. El siguiente instrumento sigue siendo de principio por presión hidrostática, pero ahora mide una presión diferencial. Este es el instrumento más utilizado actualmente a la hora de medir nivel en un tanque de la industria de proceso. Y también, como el anterior, tiene una variante para tanques abiertos y una variante para tanques cerrados. Básicamente, en la base del tanque lo que hago es una derivación con una válvula de bloqueo y este es el instrumento. Este instrumento tiene una membrana en- para medir la presión y en el caso de tanques abiertos, es digamos, la otra cara de la membrana está puesta a presión atmosférica, con lo cual la presión en la parte superior del tanque y en la otra parte de la membrana es la misma. Entonces, este instrumento mide por deformación de esta membrana la altura de la columna de líquido. En el caso de tanques cerrados, al igual que con el tema de la medición por burbujeo, lo que tengo que hacer es conectar la otra rama del sensor, ¿sí? La otra cara de la membrana a la parte superior del tanque, ¿sí? Básicamente, en vez de dejar esto a presión atmosférica, lo llevo hasta la punta del tanque. En este caso, entonces, tanto la cabecera del tanque como la otra cara de la membrana están a la misma presión. Este instrumento, este formato, a su vez, lo puedo implementar de dos maneras. Una que se llama rama seca, cuando este tubo
no tiene, no tiene líquido en su interior, sino que tiene gas. ¿Sí? Este se llama entonces de rama seca. Hay algunos, cuando se utiliza de rama seca, cuando los vapores no son corrosivos, cuando no condensan a temperatura ambiente, ¿sí? Porque si esto empezara a condensar, lo que sucedería es que esto empezaría a juntar líquido, ¿sí? Para eso existe esta válvula de purga. Esto empezaría a juntar líquido y la presión que mediría este sensor ya no sería la equivalente, sino que estaría metiendo un error por la columna de líquido que tengo de este lado. Entonces, cuando esas condiciones no se dan, por ejemplo, porque este líquido es muy corrosivo o porque esto sí condensa, la segunda forma de utilizar este método es lo que se llama por rama húmeda. Por rama húmeda lo que hago es llenar esta rama con líquido de proceso hasta la parte más alta, independientemente de que esto suba o baje, pero al estar esto siempre lleno hasta un determinado nivel, puedo hacer la resta en el instrumento y medir siempre el valor correcto en el tanque. ¿Sí? Entonces, opción uno, rama seca. Opción 2, rama húmeda. Seca y húmeda significan que esto está sin líquido o con líquido. Cuando usamos el de rama húmeda, entonces, líquidos o vapores corrosivos, rápida condensación, se llena con un líquido inerte. Esto hace que, si es corrosivo, no dañe la membrana. Y básicamente la limpieza eh, y la densidad de los líquidos es lo más importante para evitar introducir errores. Eso, eso fue el segundo método de medición de nivel. El tercer método, o el tercer principio de funcionamiento, es el de desplazamiento. ¿Sí? El de desplazamiento está basado también en un principio de la naturaleza, un principio físico, el de Arquímedes, en que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Sí? Básicamente son dispositivos entonces de balance de fuerzas. Y acá tenemos también tipos de constructivos de medición puntual, switches, y métodos de medición continua, barra de torsión y servooperados. En este caso, sí me interesa la flotabilidad del el elemento y básicamente, al igual que los de flotador, lo que se produce es un desplazamiento del sensor cuando hay líquido y cuando no hay líquido, y por acoplamiento magnético obtengo la señal. El de barra de torsión, este es el dispositivo que se desplaza en contacto con el fluido y hay un mecanismo que transfiere ese desplazamiento vertical en una escala de nivel. Y los servooperados, bastante similar al que veíamos de cinta plomada, es una cinta plomada eh, tecnificada. ¿Sí? Tengo un encoder, tengo un motor, esto va girando y este elemento, al llegar a la superficie del fluido, hace que esto se detenga y el encoder me va a indicar el valor adecuado. El último gran grupo es el que se basa en características eléctricas del, en alguna característica eléctrica. Eh, y tiene muchísima utilización, al igual que los transmisores de presión diferencial o por presión hidrostática, y al tener una salida electrónica normalizada, son los preferidos a la hora de su utilización en lazos de control. Como ven en la lista, hay una gran variedad. Tenemos conductivos, capacitivos, ultrasónicos, radar y microondas, rayos gamma y medidor láser.
El primer grupo, el de los conductivos, tiene uno o varios electrodos según la conductividad del líquido, ¿sí? Mientras menos conductividad tenga, necesito más electrodos. Lo que hace es, eh, su principal aplicación es la de alarmas o circuito de control en el caso de medición puntual. Y lo que hace es, pone dos electrodos entre los cuales tiene que circular una corriente. Cuando esos electrodos están a circuito abierto, es decir, en el aire, no tengo circulación de corriente, pero cuando esos electrodos quedan sumergidos en un líquido, que obviamente tiene que ser conductivo, esa corriente empieza a circular entre los dos electrodos y obtengo una señal. ¿Sí? Este es el principio. En este caso, tengo un circuito abierto porque un electrodo no está en contacto con el fluido. Cuando este fluido empieza a subir y este electrodo queda sumergido, la corriente, esa pequeña corriente que genera la electrónica, empieza a circular y el, el instrumento detecta que llegamos al nivel. El de medición capacitivo, en realidad, lo que genera es un gran capacitor entre dos componentes. Pueden ser dos electrodos o, por lo general, como se utiliza en recipientes metálicos, uno de las paredes del capacitor es el recipiente y la otra pared del capacitor es el sensor. ¿Sí? Lo que hace es medir es la capacidad de un condensador formado por estos electrodos. Básicamente, un electrodo es el sensor, el otro electrodo puede ser la pared del tanque u otro electrodo dentro del sensor, y lo que cambia es el dieléctrico, ¿sí? Cuando esto es aire, tengo un valor de capacidad, pero cuando esto empieza a subir el fluido, cambia ese dieléctrico y yo puedo medir esa variación y en función de eso inferir el nivel. Me sirve para líquidos no conductores, ¿sí? Si el líquido es conductor, necesito recubrir con teflón los electrodos y como les dije, si el tanque no es metálico, utilizo dos electrodos. En el caso de los capacitivos, los conductivos, perdón, solo me sirven para medición puntual, pero los capacitivos los puedo utilizar tanto para medición puntual como para medición continua, ¿sí? Porque al medir la variación de la capacidad, puedo hacer un cálculo del nivel en forma permanente. El tercer gran grupo es el de los ultrasónicos. Este es hasta ahora el primer sensor que vamos a ver que me permite hacer una medición sin contacto, ¿sí? Todos los que hemos visto hasta ahora, de alguna u otra manera, estoy en contacto directo con el fluido, ¿sí? Hay fluidos que por diferentes motivos no permiten que la medición se haga en contacto directo con ellos, como dijimos, porque es muy pegajoso, porque varía la densidad durante diferentes etapas del proceso. Eso es típico, ¿sí? En la industria de procesos, a medida que se van produciendo las mezclas de materia prima, pueden ir variando las densidades. Todos los métodos que estamos viendo hasta ahora se basan en que la densidad sea constante. Si la densidad no es constante, el flotador no flota, el medidor de presión mide una presión, pero al hacer el cálculo de nivel, si la densidad varía, introduce un error. Entonces, todos los métodos que hemos visto hasta ahora son muy buenos, siempre y cuando el sensor pueda estar en contacto con el fluido, por un lado, y por otro lado, la densidad no varíe. En caso de que o no pueda estar en contacto o la densidad varíe, no son tan buenos, no son tan aplicables. Entonces, este principio de los ultrasónicos es el primero que vamos a ver hasta ahora, en donde el sensor se encuentra en la parte superior del recipiente, emite una onda y espera el reflejo
sobre la superficie. ¿Sí? Este es el montaje más típico que hay, el de montaje superior. Existen también otros de montaje lateral, pero normalmente el más utilizado es este. Este, hay diferentes formatos constructivos, ¿sí? Varían en la frecuencia de esta señal y esa frecuencia depende principalmente de las interferencias que haya en la medición, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga una superficie plana y sin otra perturbación, que esto tenga espuma, que esta sea una zona donde haya muchos vapores, donde esté en continuo movimiento, como por ejemplo hay un agitador. Entonces, dependiendo de las condiciones de la medición, hay diferentes frecuencias de esta onda que lo hacen más o menos apto. Eh, Otra de las cosas importantes que hay que tener a la hora de medir nivel por ultrasonido son los obstáculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como mide la reflexión de la onda, si esto pega contra algo, por ejemplo, una escalera o el eje de un agitador dentro de un tanque, provoca una reflexión y esto va a dar una medición errónea, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el montaje físico del sensor para evitar todo tipo de obstáculos que haga que se refleje la onda antes de llegar a la superficie del líquido. Radar y microondas son exactamente iguales que el anterior, ¿sí? Que el de ultrasonido. Lo que cambia es la frecuencia, ¿sí? En el caso del ultrasonido estamos hablando entre 20 y 40 kilohertz, y en el caso de radar y microondas estamos hablando del orden de los gigahertz, ¿sí? Justamente, lo- la selección entre ultrasonido, radar y microondas se basa en la aplicación puntual y las perturbaciones que puedo tener, ¿sí? Como ven, físicamente es idéntico, se monta también en la superficie del tanque, hay una, una- un elemento emisor de la onda viaja en el aire y se refleja sobre la superficie del tanque. Sin embargo, como ven acá en el dibujo, pueden existir múltiples perturbaciones, ¿sí? Agitadores, olas, vapores, espuma. Las diferentes frecuencias me permiten trabajar sobre estas perturbaciones y mejorar la medición. Bien, dentro de los radares y los microondas hay dos grandes tipos constructivos. Los que vemos en la figura son los llamados sin contacto, ¿sí? Sin contacto significa que la onda viaja libre en el aire. Cuando hay muchas perturbaciones y genera complicaciones aún cambiando las frecuencias, hay todavía una oportunidad para estos sistemas y son los basados en la guía de onda, ¿sí? Esta es la medición sin contacto, en donde la antena genera la onda y mide la reflexión. En cambio, en este sistema, el sensor tiene una guía de onda, o sea, un tubo que entra en contacto con el fluido y es la que, eh, en el interior de esa guía de onda, es donde viaja la señal. El pulso es emitido y refleja cuando encuentra la superficie de separación entre el aire y el fluido de proceso. El, el siguiente grupo es uno que también se utilizó mucho y actualmente está en desuso por los grandes costos asociados a su utilización, y es el sensor basado en rayos gamma,
¿sí? Básicamente el principio es poner una fuente radioactiva montada en un lateral y un detector de radiación en el otro extremo, ¿sí? La fuente de energía, la fuente de rayos gamma emite esos rayos, atraviesa el fluido de proceso y se va atenuando. En función de la señal que llega al detector o la atenuación de esa señal, puedo inferir el nivel de lo que hay en el medio, ¿sí? Básicamente el esquema es este. Esto es un tanque visto de arriba, tengo la fuente y tengo el sensor, ¿sí? Entonces, cuando no hay ningún tipo de fluido en el tanque, la recepción es del 100%. A medida que el tanque se va llenando, esta señal se va atenuando y en función de eso puedo inferir eh, el nivel. Tiene dos problemas fundamentales. Uno, la fuente de emisión gamma se va gastando, ¿sí? Y dos, al ser un material radioactivo, tiene toda una normativa de gestión, tanto durante su utilización como de disposición final cuando tengo que desmantelarlo, que hace que sea muy caro, ¿sí? Profe, ¿qué clase de fluido puede requerir, digamos, una medición con algo así? Cuando esto tiene muy alta temperatura o es muy, muy viscoso, se utiliza. Sobre todo cuando no podés vencer las perturbaciones, por ejemplo, de espumas y vapores ácidos y corrosivos, ¿sí? No, que los elementos de donde se genera la señal de la onda, tanto sea de ultrasonido como radar o microondas, están hechas normalmente de plásticos, pero no son compatibles con todos los materiales. O sea, Claro. hay vapores que no son compatibles con esos materiales, entonces tenés que caer sí o sí en un sensor de este tipo. Vos fíjate que no tiene absolutamente ningún contacto con el fluido de proceso, ¿sí? La fuente es externa, el sensor también es externo, se monta después de que todo esto está construido y jamás entra en contacto con el fluido de proceso. Claro, Esto, ni tampoco con el gas, porque a lo mejor nada, exactamente, con nada. Entonces acá puedes claro, tener temperatura, puedes tener vapores, puedes tener alta presión y el sensor es inmune a todo eso. bien. Ya- De nada. Bueno, dentro de los problemas, dijimos, la fuente se va agotando, con lo cual requiere recalibraciones permanentes, si bien ya en los software de gestión de estos instrumentos están cargadas las curvas de caimiento de la fuente, igual hay que contrastarlos. Eh, y justamente, las aplicaciones son altas temperaturas, fluidos corrosivos, altas presiones, reactores de polímeros, ¿sí? Los polímeros se van solidificando, si bien las paredes de los tanques donde se producen estos polímeros son de tipo de teflonadas, cualquier cosa que toquen se quedan pegados, entonces esas son las aplicaciones típicas, donde sí o sí caes en uno de estos instrumentos. ¿Qué se utiliza como fuentes principalmente radioactivas? Cobalto 60, cesio 137 y americio 241. Básicamente, eh, el uso de estas fuentes tiene que ver con la vida media de la fuente y cada cuánto la tenés que cambiar, ¿no? Esta es la más barata, pero la tenés que cambiar bastante seguido. Vida media, para los que no vieron nada de la parte de radiaciones ionizantes, vida media es la cantidad de tiempo en el cual la fuente decae su actividad a la mitad, ¿sí? O sea, si yo pongo una fuente con una cierta potencia, digamos, una cierta actividad, a los 5,5 años llegó a la mitad, a los 5,5 años llegó a la mitad de la mitad, a los 5,5 años llegó a la mitad de la mitad de la mitad, ¿sí? Entonces,
Esto en 3 periodos te quedaste sin fuente. Por eso utilizas diferentes materiales de acuerdo a cuánto tiempo crees que vas a utilizar el sensor. Por último, el de medidor láser, básicamente lo que utiliza es un láser que refleja sobre la superficie del líquido y mide el tiempo de vuelo. ¿Sí? El último gran grupo es solo medición puntual, son los llamados switches especiales, y tenemos tres grandes formatos o tres grandes exponentes. Los switches térmicos, las horquillas vibrantes, este es el instrumento más utilizado para medición de nivel por punto en la industria, sin duda, y los ópticos. Los switches térmicos básicamente lo que hacen es generan una determinada energía que es disipada por un electrodo. Esa disipación, mientras el sensor esté al aire, es de una determinada manera, y cuando el fluido empapa las paredes de los electrodos, cambia la disipación. ¿Sí? Entonces, básicamente detecta eso. La horquilla vibrante, este es, como les dije, el más utilizado a nivel industrial. Básicamente tiene una paleta. Esa paleta vibra a una frecuencia determinada en el aire, y cuando esa paleta queda sumergida en el fluido de proceso, cambia la frecuencia de vibración mecánica. Ese cambio en la frecuencia de vibración mecánica es detectado por la electrónica y me envía una señal. Y el último grupo es el de los switches ópticos. ¿Sí? Tengo un emisor y un receptor en el cabezal del instrumento, emite una señal que, en el caso de que esto esté en el aire, tiene un recorrido perfecto y todo lo emitido llega de nuevo al receptor. Justamente porque las formas de las paredes de este prisma hace que la reflexión sea del 100%. Cuando ese prisma queda sumergido, ya tengo un fenómeno de refracción en la pared del prisma y no toda la energía emitida llega al receptor. ¿Sí? Entonces, esa variación de energía recibida es la que me permite saber si el líquido ya llegó o no llegó todavía al sensor. ¿Sí? A modo de ejemplo, y para cerrar el tema de medición de nivel en líquidos, esto, por ejemplo, son las diferentes opciones que tendría para medir nivel en un tanque. ¿Sí? Presión hidrostática, flotador, desplazamiento, presión hidrostática por cable, ultrasonido, por peso, radiofrecuencia, conductancia, flotador y capacitancia. ¿Sí? Diferentes formas continuas o por punto de medir nivel en un tanque. Para mediciones de nivel de sólidos, básicamente son los mismos. No quiero repetir todo esto, lo voy a pasar rápido y quiero ir a la página de los fabricantes, que es la parte más interesante. Básicamente tenemos los mismos mecanismos mecánicos o eléctricos de punto o continuos. ¿Sí? Eh, y en el caso de los ejemplos, vemos lo mismo. Queremos medir nivel bajo, nivel alto, por ultrasonido, por peso, eh, por alguna variable eléctrica como capacitancia. No tienen mayores complejidades que los que ya vimos. Sí me interesa detenerme un rato a hablar sobre los fabricantes. En el caso de los fabricantes, como siempre, hay fabricantes multivariables, digamos. En el caso de Siemens, en el caso de Endres, en el caso de Emerson, son fabricantes que tienen la paleta completa de mediciones de proceso, entre ellas nivel. Hay otros, como por ejemplo Vega o Vika, que son alemanes, que
se concentran principalmente en presión, nivel, temperatura y caudal, y son fuertes también en la medición del nivel. Cobol tiene muchísima experiencia en medición de nivel, es uno de los que tiene la paleta más completa de sensores. Y después hay empresas más chicas, más orientadas, si bien tienen una paleta bastante más completa, eh, no tienen el resto de las variables de proceso. Magnetrol, por ejemplo, se especializa en nivel, igual que ENRA. MTS Sensors también es muy orientado a solo nivel, ¿sí? Como les dije, al final de la transparencia van a tener un cuadro resumen donde tenemos medición de nivel de líquidos directa, sondas, varilla graduada, varilla de gancho sin diplomada, cristal, normal con armadura por reflexión por transparencia, flotadores, conexión directa, acoplamiento magnético, dentro de acoplamiento magnético, acoplamiento directo, magnetoestrictivo, potenciométrico, paletas giratorias y acoplamiento hidráulico, por presión hidrostática, manométrica de membrana, burbujeo y presión diferencial, y dentro de presión diferencial, rama seca y rama húmeda. Los de desplazamiento, los switches, las barras de torsión y los servooperados. Los que se basan en características eléctricas, conductivos, capacitivos, ultrasónicos, radar y microondas. La diferencia entre estos tres, la frecuencia, rayos gamma y láser. Y dentro de los switches especiales, térmicos, horquillas vibrantes y ópticos. Lo mismo para medición de nivel de sólidos, medición de nivel por punto, diafragma, cono, varilla, conductivo, capacitivo y paletas rotativas, y medidores de nivel continuo, electromecánicos, básculas, capacitivos, presión diferencial, ultrasónico y rayos gamma. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta o comentario? Más o menos claro. Los principios son bastante simples. Lo que quiero que veamos ahora es algunas páginas web de fabricantes que me interesa en particular. Vamos a ver la de Cobalt. Sí, profe, todo claro. Bien. Sí, por mi parte, ¿Conocían estos principios? ¿Se están enterando ahora? No, yo conocía muy pocos, sobre todo el Muy capacitivo y el de conductividad, pero los demás casi nada. bien. sí, todo igual, digamos. Eh, Ok, bien. Bueno, con más razón entonces van a tener que navegar un rato. Primero lean las transparencias como para ver de qué se trata, pero por ejemplo, les decía, Cobalt tiene las cuatro variables principales, caudal, presión, nivel y temperatura, y también tiene algunas variables analíticas que nosotros no vamos a ver, como pH, conductividad, densidad y turbidez. Pero las cuatro básicas, caudal, presión, nivel y temperatura, lo tienen. Si vamos a nivel, si vamos a nivel, vamos a ver que todos los principios de funcionamiento que vimos, están viendo la página, ¿no? De Cobalt. sí, profe. Bien, Sí, se ve. perfecto. Van a ver que todos los principios mecánicos o electrónicos que vimos están representados, ¿sí? Estos son los de flotador, ¿sí? Los de bypass, los magnéticos, este es el flotador que se desliza sobre el tubo guía, switches magnéticos, estos son los de las boyas de flotación, magnéticos horizontales completamente metálicos, basados en principio de conductividad, estos mic- microondas,
capacitivo, diferentes formatos constructivos de sensores capacitivos. Este es el óptico, ¿sí? Fíjense, el elemento en el cual la emisión de luz es emitida y recibida. Cuando esto esté en contacto con el aire, no hay reflexión en las paredes de esta parte del sensor. Cuando esto llega a estar sumergido, si hay refracción, entonces la onda reflejada ya disminuye y eso es lo que detecta el sensor. Estas son las horquillas, ¿sí? Puede ser de una paleta o de dos paletas. Por lo general utiliza dos paletas, aunque también hay de una. Esto es lo que vibra a una determinada frecuencia y cuando el fluido llega al nivel, cambia esa frecuencia de vibración. Paletas rotativas, esto va girando y cuando llega el fluido, este sirve para sólidos, por ejemplo, lo frena y eso es lo que detecta el sensor. Más capacitivos, bypass de nivel, paletitas giratorias, radares de onda guiada, ultrasónicos, presión de presión hidrostática. Esta es la membrana que va en contacto con el fluido, el manométrico, el de presión diferencial, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que acabamos de ver, Cobol lo tiene, ¿sí? Pueden elegir, tiene un sistema bastante simple. Fíjense que si ustedes pueden empezar al revés, ¿sí? Pueden buscar una tecnología en particular y solo les va a mostrar eso, ¿sí? Solo los microondas. O pueden entrar por qué medio quieren medir, ¿sí? Líquidos limpios, líquidos viscosos. Fíjense, líquidos limpios tiene todo. Sólidos ya no tiene tantos. Vapor y gas tiene menos. Vamos los sólidos. Típicamente membrana, horquillas vibrantes, paletas rotativas, capacitivos y obviamente los sin contactos, ¿sí? Radar de onda guiada y ultrasónico. Y fíjense, solo indicación, medición y monitoreo. Digamos, a solo indicación, vemos que son los más básicos, ¿sí? Lo que habíamos visto, nivel de vidrio, flotante, paletitas giratorias, presión diferencial, ¿sí? Los principios, como les dije, los principios básicos son, se respetan, ¿sí? Pero Cobol en particular tiene una de las paletas más completas. Vega también me interesa mucho. ¿Están viendo ahora la página de Vega? Sí. Sí, se ve, profe. Bien. Vega también tiene una, una medición de una página o un catálogo primero bastante completo, ¿sí? Fíjense, ya de entrada les pregunta si quieren medición analógica o medición por punto, ¿sí? Es la primera pregunta que les hace falta. Pero, por ejemplo, este agrega que COBOL no lo tiene tan simple, medición de interfase de separación, ¿sí? Si yo tuviera que medir, por ejemplo, dos líquidos dentro de un tanque no miscibles, ninguno de todos los métodos que vimos me sirve, ninguno. Entonces, para medir interfaces de separación entre líquidos, si bien puedo utilizar
los mismos principios, por ejemplo, el de conductividad, eh, tienen que ser fabricados en forma especial para poder hacer esa distinción entre los dos fluidos, ¿sí? Fíjense los diferentes rangos de temperatura entre los cuales puedo trabajar: -60 a 200, -40 a 150, y un rango súper extendido de casi -200 a 450. En la página, en este sentido, la página de selección de Vega es muy, muy interesante. Otro de los fabricantes, como ven, Cobalt, Vega, Vica, Krone, son todos fabricantes alemanes. Alemania en particular tiene una altísima tradición en Hauser. Si bien la casa central está en Suiza, eh, Endres era alemán y Hauser era el suizo. Eh, la gran mayoría de los fabricantes de sensores industriales son alemanes. Y Siemens, ni hablar. ¿Sí? Krone también tiene una paleta bastante completa de transmisores de nivel, switches de nivel e indicadores de nivel. ¿Sí? Así organiza su catálogo de productos. ¿Sí? Transmisores son los que me van a dar una señal analógica continua. Los switches son los que me van a dar señales de punto, y los indicadores son los que no van a tener una señal electrónica equivalente, sino que voy a tener una señal solo visual, y a lo sumo puedo, en algunos casos, acoplarles alguna, alguna señal de alarma, una señal de punto para indicar bajo nivel o alto nivel. ¿Sí? Fíjense, a la hora de hacer la selección, me pregunta qué quiero hacer, si una señal continua, una señal puntual o solo una indicación. Después me permite seleccionar líquidos limpios, interfaces, espuma, barros, pastas, sólidos a granel, polvos, y obviamente si tiene que cumplir algún requerimiento especial, ¿sí? Cuestiones de seguridad, industria alimenticia o farmacéutica, ¿sí? Todas las normativas de higiene, industria marina, industria nuclear o industria del agua potable, ¿sí? Esta forma de entrar al catálogo por tipo de producto, por tipo de medición o por tipo de requerimiento industrial también está muy bueno, porque en el caso de tener que buscar alguna aplicación muy particular, puedo hacer un filtrado muy rápido, eh, y, y llegar rápidamente a cuáles son las tecnologías más adecuadas. Vika también es muy interesante, creo que Vika era el que tenía. Dame un segundito, está cargando. ¿Están viendo la página? Sí, se ve, profe. Bien. Vika tiene una, también se centra en las cuatro variables principales: presión, temperatura, nivel y caudal. Tiene una división de sensores para fuerza, pero por ejemplo no tiene ninguna disponibilidad de instrumentos analíticos, no mide pH, conductividad, turbidez, óxido reducción. O sea, básicamente se centra en las cuatro grandes: presión, nivel, temperatura y caudal. Y si vamos a nivel, también tiene una paleta bastante completa de indicadores, mediciones continuas, mediciones puntuales, ¿sí? Y tiene
un apartado de soluciones de ingeniería en el caso de que lo que estoy buscando sea demasiado complicado. Me ponen a disposición todo su departamento de ingeniería para diseñarme el sensor específico para mi aplicación. ¿Sí? Todas las tecnologías que aparecen son las que vimos hoy en la clase. Lo extra que tiene Vika es justamente esta división de soluciones de ingeniería. Y FM también es muy interesante porque tiene dentro de la industria de procesos, básicamente IFM tiene dos grandes grupos de sensores. Los sensores diseñados para la industria de procesos y los sensores diseñados para la industria de manufactura o para los fabricantes de máquinas. Dentro de los sensores de proceso tiene también las cuatro grandes: presión, nivel, temperatura y caudal. Y al igual que Vika, no tiene sensores analíticos. ¿Sí? Si vamos a nivel, que es lo que estamos viendo hoy, digamos, también tiene temperatura, se pueden entrar después a ver el catálogo de la parte de temperatura. Los sensores de nivel tienen el catálogo completo y si no, después lo va segmentando. Medición capacitiva, con medición de temperatura integrada, sistemas para aplicaciones para industria higiénica, alimenticia o farmacéutica, sensores láser para distancias sin contacto y toda la gama de sensores ultrasónicos. Aplicaciones industriales, aplicaciones asépticas, capacitivos, la electrónica para hacer la evaluación de los diferentes tipos de sensores, para ser utilizados en zonas con riesgo de explosión. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene. Bastante completas. Como ven, su formato constructivo es bastante industrial. Todos los cuerpos son de acero inoxidable. Todos los displays y todos los materiales son aptos para ambientes industriales. ¿Sí? Y seleccionando el primer grupo de productos, después podemos hacer un barrido. Por ejemplo, si entramos a sondas de nivel, ya me empieza a hacer las preguntas asociadas a la selección del instrumento. También muy interesante. Como les decía, esos fabricantes son todos fabricantes multivariables. ¿Sí? Si hacemos un seguimiento de sus catálogos, vamos a ver que producen sensores para la mayoría de las variables. Hay otros, como por ejemplo Magnetrol, que su gran fuerte son los controles de nivel. Tiene también instrumentos de medición, pero principalmente se lo conoce por sus eh, sensores de nivel para aplicaciones que requieren certificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, calderas. Yo no puedo poner cualquier instrumento para medir nivel en una caldera porque esa medición está asociada a una regulación específica. Entonces, dentro de Magnetrol son especialistas en eh, instrumentos que necesitan regulaciones eh, industriales de seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Son bastante caros, pero son súper específicos. ¿Sí? Los principios de funcionamiento son los mismos, o sea, no cambian los principios de funcionamiento. Lo que cambian son las certificaciones que tiene el instrumento para ser utilizados en algún tipo de aplicación en particular, ¿sí? Como por ejemplo la que le comentaba en calderas. Y si se fijan entonces, si bien tiene caudalímetros, no tiene ni medidores de presión, ni medidores de temperatura, ni medidores de señales analíticas.
Si volvemos a lo que hicimos en la clase de temperatura, que fue ingresar a las páginas de los fabricantes Siemens o Endres, vamos a ver que al igual que con la variable temperatura, podemos seleccionar nivel, claramente, y si entramos por tecnología, tiene los industriales que sí tienen un transmisor y que sí me permiten eh, cerrar un lazo de control. ¿Sí? Siemens no voy a poder comprar, por ejemplo, Siemens un tubo de vidrio, como si lo tiene Cobalt, como si lo tiene Krone. Siemens y Endres solo tienen disponible aquellas tecnologías que me permiten una salida normalizada para cerrar un lazo de control. Entonces, tiene capacitivo, tiene radar de onda guiada, tiene radar sin onda guiada, tiene ultrasónicos, tiene los de vibración, o sea, las horquillas vibrantes, y tiene las mediciones de presión hidrostática. ¿Sí? Después vamos a entrar también a la de Endres y vamos a ver qué pasa exactamente lo mismo. No puedo. Ah, esta era la que no se veía la pantalla emergente. Déjenme un segundo. Ahora se ve, profe. Ahora ¿Sí? se ve, ¿Eh? profe, se ve. Ah, bien. No sé qué hice entonces. Se ve ahora. Bien. Bien. Las horquillas vibrantes, como les comentaba, son sin duda, el elemento más utilizado, el sensor más utilizado en las aplicaciones industriales para medición de punto, ya sea de nivel bajo, de nivel alto, tanto para funciones de control como funciones de alarma. eh, Básicamente, las preguntas que me hace son primero las de tipo de la electrónica, después las conexiones a proceso, los materiales en contacto con el proceso y la forma de montaje. ¿Sí? Son preguntas bastante simples porque ser una medición por punto no le interesa ninguna otra cosa. En el caso de Endres, vamos a ver que pasa lo mismo que con Siemens, no tiene en su paleta de productos instrumentos que no tengan una salida normalizada. Vamos a la medición de nivel y dentro de la medición de nivel recuerden que el applicator es la herramienta de selección de instrumentos dentro de toda la cartera de productos. Y nuevamente, o puedo entrar por industria o entro por variable. ¿Sí? Quiero medir nivel, entonces me pregunta, ¿quiero medir nivel continuo de líquidos o continuo de sólidos? ¿Puntual de líquidos o puntual de sólidos? O sea, la primera respuesta que tengo que dar. Supongamos que quiero llegar a la horquilla vibrante, que es una de las más famosas. Quiero un nivel puntual de líquidos. Nuevamente me pregunta tipo de aplicación, industria química, alimentos y bebidas, petróleo y gas, agua potable, aguas residuales, biológicas, energía, minería, industria de los metales o utilities. Utilities son todos los servicios auxiliares en una planta, por ejemplo, la sala de caldera, la sala de aire comprimido,
la sala de agua de enfriamiento, esas son las utilities. ¿Sí? Vamos a industria química. Esto lo dejamos para más adelante porque lo vamos a ver la clase que viene. Zonas con riesgo de explosión o funciones de seguridad. Aplicación, tipo de aplicación de industria química, tanque o recipiente, en cañería, medio agresivo, alta presión o alta temperatura, baja temperatura, aplicaciones higiénicas, plantas de tratamiento de líquidos cloacales, ¿sí? Vamos a poner alta presión, alta temperatura. Con espuma o sin espuma. ¿Qué regulaciones tiene que cumplir? ¿Sí? Si hay alguna regulación de diseño, higiénicas, de agua potable o de aplicaciones marítimas. Y la línea de instrumentos que quedan disponibles. Fíjense, ENDRES sí tiene un instrumento basado en radiación gamma, ¿sí? Es el Gamma Pilot. Básicamente lo que tiene es una fuente y un receptor. Y lo que pasa es que, por ejemplo, para utilizar este producto en Argentina, necesito una aprobación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, porque es el órgano que tiene el control de todas las fuentes radioactivas en la Argentina, por lo tanto tengo que declararlo y eso tiene un costo y después un costo inicial y un costo administrativo bastante grande. Pero, por ejemplo, Endres es uno de los que tiene este tipo de tecnología. Y me vuelvo a las primeras preguntas. Fíjense que dentro de el dimensionamiento de los productos tiene tres grandes grupos. El de los sensores gamma, el de las soluciones basadas en bypass y los de presión diferencial. Después, cuando estén jugando con los sitios web, entren y fíjense qué preguntas le hacen cada uno y si hay algo que no entiendan, lo charlamos. Eh, Esos son básicamente los principales fabricantes que me interesaba que discutiéramos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo lo van llevando? Profe, a mí de la parte de temperatura, hoy cuando ¿Eh? estaba en las páginas, me surgió la duda de cuál sería la diferencia entre la longitud del montaje y de la sonda, porque la sonda vendría a ser el cable o no, del sensor. Eh, ¿en qué caso en particular? Normalmente sonda se entiende al sensor propiamente dicho, no al cable. Ah, puede que sea eso, porque había algunos sensores en los que me pedía, digamos, la longitud de la sonda y Sí, por otro lado la longitud del montaje, digamos, y bien, otros sensores no. bien. Eso puede deberse a lo siguiente. Cuando hablas de la longitud de la sonda, hablas del largo total del sensor, desde la punta hasta la rosca del cabezal, ¿sí? Donde está la electrónica. Lo normal es que el cabezal de la electrónica esté montado sobre la rosca de proceso, ¿sí? Vos tenés, a ver si puedo conseguir un dibujo. Lo normal es que vos tengas una medición de nivel, perdón, de temperatura, con su cabezal en... A ver si encuentro una foto acá, en IFM.
Sí, ahí les comparto la página de IFM. Acá se logra ver. Ven la página de Cobalt, de IFM. Sí, se ve. Bueno, Sí, acá, en todos estos casos, vos tenés la electrónica, está montada inmediatamente sobre la rosca de montaje a proceso, ¿ok? Con lo cual, la longitud de la sonda es desde la punta hasta la rosca. Hay aplicaciones en donde, porque el fluido está a muy alta temperatura o muy baja temperatura, que si vos haces esto, pones en riesgo la electrónica, ¿sí? O sea, si vos esta rosca de este lado tenés 400 grados, ¿qué crees vos que va a pasar con la electrónica? Sí, se Va, sobrecalienta va todo. a estar a 400 grados. O sea, así de simple, porque esto es metal. Entonces, para muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas, vos lo que tenés que hacer es alejar la electrónica de esta rosca. Entonces, lo que sucede en ese caso es que la longitud de la sonda ya no es de esta punta a esta rosca, sino que es de esta punta a la electrónica que puede estar medio metro más arriba. Y de hecho, ese último tramo puede estar aislado, ¿sí? Entonces, en esos casos, la longitud de la rosca y la longitud de la sonda y la longitud de inmersión o de montaje no es la misma. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Estoy tratando de encontrar una foto con cuello. Ahí están viendo la pantalla. sí. Sí, Sí, se profe. ve, profe. Bueno, esta es la diferencia. Cuando tu conexión a proceso y tu electrónica están separadas por un cuello. Lo normal es esto, ¿sí? En este caso, la longitud de la sonda y la longitud de montaje son la misma. Pero fíjate en estos dos casos, ¿sí? Y en el del dibujo, la electrónica está separada una cierta distancia del montaje a proceso, ¿sí? Esto normalmente se lo llama cuello, ¿sí? De hecho, en este gráfico lo muestra así, y se utiliza cuando tu proceso está a muy alta o muy baja temperatura, para desacoplar térmicamente la electrónica del proceso, ¿sí? Entonces, en estos casos, tenés una doble distancia que hay que informarle al fabricante. ¿Cuánto querés que entre la sonda a tu proceso y cuánto querés separar la electrónica de la conexión a proceso? Por eso te pide dos valores en vez de uno. Te pide la longitud de la sonda, que es la completa, y la longitud de inmersión, que es la que va dentro del proceso. ¿Quedó claro? Claro, ahí se ve claro, sí. Bien. Profe, otra cosa, ¿el termopozo es únicamente tipo un encapsulado para proteger el sensor o Exactamente. también requiere de No, electrónica? no, es un caño. Un caño eh, torneado que básicamente lo que le da es, por un lado, una mayor rigidez mecánica al sensor, pero lo más importante es que en el caso de que vos tengas que retirar el sensor de proceso, ¿sí? Lo podés hacer con el proceso funcionando, ¿no? Es lo mismo que pasa con la medición de nivel de vidrio. Si se te rompe el vidrio y no tenés la válvula de seguridad, se te vacía el tanque y te manda un lío bárbaro. En el caso de que vos conectes, si yo conecto este sensor directamente al proceso, ¿sí? Y lo tengo que sacar por algún motivo, esto normalmente está puesto en tanques que no se vacían nunca.
Si yo para poder sacarlo tengo que vaciar el tanque, me van a matar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo lo que se llama termopozo, que es esto, ¿sí? Esto es lo que va roscado al tanque y esto va dentro de esto. Entonces, si yo tengo que sacar el sensor, lo desenrosco y me lo llevo. ¿Por qué? Porque no voy a tener una pérdida de fluido de proceso simplemente porque esto es lo que está haciendo de sello. ¿Ok? Es simplemente para eso. Tiene Perfecto, una profe. desventaja que es justamente que hace el sistema mucho más lento, porque ahora el sensor, para que el cambio de temperatura del proceso llegue al sensor, tiene que atravesar la pared del termopozo, que suelen ser bastante importantes y de acero inoxidable, y recién llega a la vaina del sensor y después al sensor. ¿Sí? O sea, la gran ventaja es que me permite desmontar los sensores sin interferir con el proceso. La desventaja es que los hace más lentos. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entiende. Perfecto. ¿Alguna otra consultita? Profe, ¿qué tipo de sensor de nivel tiene el tanque de combustible de un auto? Por flotador, principalmente Bien. por flotador. Eh, en algunos he visto también que tiene el de membrana. Tiene una membrana pegada en el fondo del tanque, entonces cuando vos le pones el combustible, lo que hace es comprimirla, es como si fuera un globo, es como meter un globo dentro del fondo del tanque, entonces cuando se llena el combustible, eso presiona el globo y vos medís la presión interna del globo. Ah, bien. Bueno. ¿Cómo van? Por las preguntas que están haciendo, realmente me alegro mucho. Están avanzando con los prácticos. Como les dije en la otra clase, no se dejen estar. Eh, la idea de estos prácticos es que sean individuales para que le agarren la práctica eh, a las páginas de los fabricantes. Les voy a habilitar en brevísimo el de instrumentación. El de instrumentación ya requiere un trabajo más serio sobre la página del fabricante, ya no es dar vueltitas, sino que es entrar, especificar un instrumento, o al revés, yo le voy a dar el código de un instrumento y ustedes me van a decir qué hace ese instrumento. Eh, Así que en el transcurso de la semana les habilito el trabajo práctico número 3 que ya se refiere a instrumentación. ¿Sí? Tiene dos partes. La primera es de temperatura y nivel, que es lo que ya vimos, es el que les voy a habilitar. Y la segunda parte es de presión y caudal. ¿Ok? Bien, si no tienen alguna otra consulta, esto es lo que quería que charláramos en la clase de hoy. Eh, a medida que vayan leyendo y vayan viendo cosas en las páginas web como esta que me acaban de preguntar, o las anotan y las hacen en la clase que viene, o me van mandando un mail y les respondo sobre el mail. ¿Ok? No tengo ningún problema. Perfecto, profe. Yo por lo menos no tengo otra duda. Buenísimo.